Bienvenidos todos a esta nueva sesión de lactancia y doy gracias a la Comisión Nacional de Lactancia Humana por su gentil invitación. El día de hoy hablaremos sobre la importancia de los LC-PUFA en la lactancia humana. Los ácidos grasos son componentes de gran importancia nutricional, tanto en el feto como en el recién nacido. Actualmente se estima que el feto durante el último tercio del periodo gestacional y el recién nacido durante los primeros 6 meses de vida requieren un gran aporte de ácidos araquidónico y docosahexanoico debido a que la velocidad de transformación de los precursores a nivel hepático no son suficientes para cubrir los requerimientos metabólicos de estos ácidos grasos y es la madre quien debe aportar a través del transporte placentario durante la gestación y a través de la leche humana durante la lactancia. Entonces, hablaremos ahora acerca de los lípidos, hacer un recordatorio de qué son los lípidos y por qué son importantes. Los lípidos son biomoléculas hidrófobas, insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. Son esenciales en la nutrición y el desarrollo. Y las funciones específicamente son a nivel estructural como constituyente de membranas celulares, también son esenciales para el almacenamiento de energía, una función energética y de reserva. También tienen una función endocrina porque actúan como fuentes de ácidos grasos esenciales, precursores de hormonas y además transportadores de vitaminas liposolubles. Con respecto a los ácidos grasos, tenemos que se clasifican según el número de dobles enlaces. Vemos que los ácidos grasos saturados tienen no tienen dobles enlaces. Los ácidos grasos monoinsaturados tienen un solo doble enlace y en ellos tenemos al omega 9 como es el aceite de oliva. Y los ácidos grasos poliinsaturados tienen más de un doble enlace y aquí tenemos omega 6 y omega 3. Las grasas de la dieta se consideran nutrientes de extraordinaria importancia a cualquier edad, pero en los primeros meses de vida adquieren gran valor por diferentes motivos. En primer lugar, suponen un aporte energético alto sin aumentar la osmolaridad de las fórmulas. En segundo lugar, aseguran la utilización proteica óptima y el efecto en la retención nitrogenada es mayor si el aporte energético se realiza con una combinación de hidratos de carbono y lípidos. Y en tercer lugar, los lípidos no polares actúan como aislantes eléctricos que permiten la propagación rápida de las ondas despolarizantes a lo largo de los nervios desmielinizados. Aquí tenemos los tipos de ácidos grasos saturados, como el aceite de oliva, carne, quesos, la leche humana, que tiene los tres tipos de ácidos grasos. Tenemos también los insaturados, como son los monoinsaturados y los poliinsaturados. En los monoinsaturados, el omega 9 aceite de oliva, y los poliinsaturados tenemos el ácido linoleico, que es el omega 6 y que a su vez se convierte en ácido araquidónico y ácido gamma-linolénico. El otro poliinsaturado es ácido alfa-linolénico u omega 3, que estos a su vez se convierten en EPA y DHA. El EPA es el ácido eicosapentanoico y el DHA el ácido docosahexanoico.
Estos ácidos poliinsaturados como linoleico y linolénico se consideran esenciales. ¿Y por qué esenciales? Porque el organismo no los puede producir, sino que se adquieren a través de la dieta. Y ya una vez estando en el organismo, ellos se metabolizan y se convierten en los LC-PUFA araquidónico, EPA y DHA, respectivamente de omega 6 y omega 3. Aquí tenemos entonces los saturados como láurico, los ácidos láurico, mirístico, palmítico y esteárico. Los monoinsaturados tenemos el palmitoleico y el oleico, que es el omega 9. Y los poliinsaturados, el linoleico, que es el omega 6, y el linolénico, que es omega 3, ambos esenciales y que a su vez en el organismo se van a convertir en araquidónico, ecosapentanoico, que es el omega 3, que es el EPA, y el docosahexanoico, que es el DHA. Ellos dos provenientes de omega 3 y el araquidónico proveniente de omega 6. Aquí un resumen de los tipos de omega 3 y sus fuentes. Los LC-PUFA, por sus siglas en inglés, long chain polysaccharide fatty acids o ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, son un tipo de ácidos grasos esenciales para el desarrollo del cerebro y la retina, especialmente durante la infancia. Entonces, el omega 3 ácido linolénico, el cuerpo puede convertirlo en EPA y DHA. ¿Qué hace el EPA? Ellos ambos son necesarios para la función cerebral y el desarrollo visual, y el cuerpo no los sintetiza eficientemente, por lo que deben obtenerse a través de la dieta. Los principales tenemos el EPA, el eicosapentanoico y el ácido docosahexanoico, que es el DHA. El EPA va a evitar la hipertensión, evita la trombosis, regula la inflamación y previene la arteriosclerosis. Pero en la parte pediátrica, en nosotros que nos interesa más, el DHA, porque forma parte del cerebro hasta un 50% y muy importante para la visión también del niño a nivel de la retina. Además, que evita la depresión en el embarazo. Este DHA es importantísimo, es proveniente del omega 3. Para nosotros, como pediatras, tenemos que estar pendientes que la madre ingiera alimentos que contengan omega 3 para que tengan un DHA elevado. Los ácidos grasos poliinsaturados de mayor número de carbono, son los LC-PUFAs, son formados en el organismo a partir de ácidos grasos precursores como omega 6 y omega 3. Son importantes porque tienen funciones metabólicas, reguladoras y estructurales, y además fundamentales son el ácido araquidónico y el DHA. Los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga han demostrado ser un nutriente esencial en la nutrición humana. En diferentes estudios se ha visto que tanto en el adulto como en el paciente pediátrico, porque son necesarios para un adecuado crecimiento y funcionamiento corporal. En el recién nacido, la leche humana aporta el 50% de la energía en forma de lípido, y de esto el 99% en forma de tiacilglicéridos. La madre va a recibir los ácidos grasos esenciales a partir de la dieta o a partir del suplemento dietético en caso de que no haga una dieta adecuada. Entonces, si la madre lo recibe, el feto en el embarazo y el recién nacido posteriormente con la lactancia humana deben recibir estos LC-PUFA. De ahí que una adecuada y correcta alimentación de la madre es importante para asegurar un buen suministro de todos los nutrientes. En la figura
podemos ver cómo se muestra que es importante destacar el papel de los LC-PUFA, específicamente el ácido araquidónico. Ácido araquidónico en el carbono 20 se convirtió, y él a partir del ácido linoleico del omega 6 y el EPA a partir del carbono 20 proveniente del omega 3 y el DHA o docosahexanoico en el carbono 22. Todo esto es mediante procesos de elongación y de saturación que son sintetizados en el organismo a partir de los ácidos grasos de 18 átomos como son linoleico y linolénico de omega 3 y omega 6. Entonces es importante ingerir en la dieta estos ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga para que se produzcan los EPA y DHA y ácido araquidónico. Entonces, la importancia de los LC-PUFA, el crecimiento y desarrollo del cerebro es excepcionalmente rápido durante el último trimestre del embarazo. Entonces, eso nos está indicando que nosotros debemos ya desde el embarazo, o sea, los obstetras en este caso, que son los que controlan el embarazo, o cualquiera que sepa que no está ingiriendo omega 3 la mamá en el embarazo, ya a finales del embarazo, debe ser indicado y posteriormente durante la lactancia humana, los primeros meses. Entonces, los primeros años de vida dependen de la alimentación y de la calidad del medio. Los ácidos grasos esenciales están involucrados directamente en el desarrollo del feto y del bebé, así como el desarrollo cognitivo y del sistema inmunológico. Vean lo importante que son, que no solamente en la parte del desarrollo del cerebro, sino también el sistema inmunológico, que ya vamos a ver por qué es tan importante en el sistema inmunológico. En el embarazo, como en las primeras etapas de la vida, hay que conocer todas estas necesidades específicas en ácidos grasos asociadas a este periodo de desarrollo. Entonces, ¿cuáles son esas fuentes de ácidos grasos esenciales y cuáles son las propiedades? Es importante que sepamos la fuente porque si la madre no está alimentándose con ningún tipo de estos ácidos grasos, entonces el niño va a tener una deficiencia de DHA cuando nace. Entonces aquí tenemos el omega 6 o linoleico, las semillas de aguacate, aceites de semillas de aguacate y el mismo aguacate. Aceite de onagre y borraja, que aquí no lo conseguimos, este, se cuenta para que son los que contienen ácido gamma-linolénico. Y el ácido araquidónico al ingerir estos aceites, el ácido araquidónico va a hacer su papel de producir prostanoides con un efecto vasoconstrictor, agregante plaquetario proinflamatorio fuerte. El omega 3 o ácido linolénico lo vamos a obtener a través de las nueces, lino o linaza, chía, pescado azul. Esto lo podemos conseguir en diferentes automercados, en diferentes centros de alimentación. La chía se consigue, la linaza molida se consigue, el pescado azul, las nueces. Todo eso lo tenemos que indicar que la madre ingiera durante la lactancia. El pescado azul y el aceite de pescado también lo vamos a conseguir y va a tener gran cantidad de EPA. Es imprescindible que al ingerir el omega 3 sabemos que posteriormente va a ser transformado en EPA y en DHA o ácido docosahexanoico. Es imprescindible para la vista, el DHA, para el sistema nervioso y en el embarazo. Entonces, el pescado azul y los aceites de pescado son importantísimos para estas funciones. Es de hacer notar que el consumo de alcohol, tabaco y grasa trans, además de ciertos medicamentos, van a impedir el paso
que está marcado con asterisco rojo, que va a llevar los omega 6 y omega 3 hacia los LC-PUFA, por lo que el consumo de esta sustancia va a frenar los beneficios del omega 3 y omega 6, inhibiendo las enzimas que lo transforman. Además de esto, un exceso de omega 6, fritos, grasa animal, mucho aceite, margarina produce un exceso de ácido araquidónico inflamatorio y disminuye la omega 3. Todo en exceso tampoco es bueno. Es decir, no debemos sobrepasarnos porque si la madre ingiere gran cantidad de pescado, todos los días come pescado porque vive a la orilla del mar, no es necesario darle ningún tipo de suplemento. Pero si la madre vive en zonas montañosas donde no come pescado nunca, donde no come linaza, donde no come nueces, donde no hay nada que pueda tener omega 3, entonces hay que darle el suplemento de omega 3. Es muy importante que en la consulta nosotros preguntemos a la madre qué tipo de alimentación tuvo durante el embarazo y qué tipo de alimentación tiene ahora durante la lactancia. Los aportes perinatales de LC-PUFA también son importantísimos porque el ácido araquidónico y DHA, cuando provienen de los precursores preformados, reservas tisulares, pasan a la sangre, entonces la madre ya lo tiene y lo transporta, ya sea a nivel de la placenta al feto y posteriormente al recién nacido durante la lactancia. Y estos AA y DHA en el adulto van a disminuir la morbilidad y disminuir la mortalidad por todos los beneficios que hemos estado hablando. Entonces, en el último trimestre del embarazo hay un 35% de incremento en el nivel de DHA en la retina. Y los recién nacidos pretérmino es posible que sean más susceptibles de cualquier reducción de disponibilidad del DHA para acumularlo en esta zona. Entonces, es muy importante, sobre todo si la madre va a tener un niño prematuro, darle bastante LC-PUFA, bastante omega 3 para que pueda producirse el DHA. La dieta y proteja al niño. La dieta materna, la tasa de transferencia placentaria y el aporte de oxígeno por medio de la leche humana son algunos de los factores que van a controlar el estado lipídico y la biodisponibilidad metabólica y nutricional de los LC-PUFA en el recién nacido. Con respecto al desarrollo cerebral, tenemos igual que la dieta, la biosíntesis, la reserva tisular, todo eso va a introducir al organismo ácido araquidónico más DHA. Los LC-PUFA, entonces, omega 3 y omega 6 son básicos para el desarrollo cerebral fetal y cognitivo del recién nacido, ya que se encuentra en más del 30% de los ácidos grasos que forman los fosfolípidos que integran las membranas celulares del sistema nervioso. Van a llevar a la sinaptogénesis, mielinización, migración neuronal y neurogénesis. Y desde la placenta son utilizados para el desarrollo del cerebro a partir del tercer trimestre de gestación, para su incorporación a los lípidos estructurales de los tejidos, para su almacenamiento en forma de triglicéridos en el tejido adiposo, especialmente, como dijimos, en el último trimestre de gestación, y posteriormente como fuente de energía. Con respecto al sistema inmune, los LC-PUFAs, el 25% del total de ácidos grasos en los componentes celulares del sistema inmune y son los más importantes funcionalmente. Debe haber un equilibrio en las células del sistema inmune que traduce una óptima regularización y maduración de los estímulos del sistema inmunológico. Cuando no hay este sistema óptimo de equilibrio, va a llevar esto a un desequilibrio en el desarrollo y función y va a conllevar a las alergias y a la susceptibilidad a infecciones. Es por eso que también los LC-PUFA disminuyen las alergias. Hay trabajos
metaanálisis donde se han estudiado que también disminuyen las alergias por este efecto en el sistema inmunológico. En periodos de rápido crecimiento, el sistema inmune compite con otros tejidos por un nivel limitado de LC-PUFAS, tanto en el sistema cardiovascular y sistema nervioso central. Entonces, ¿cuáles son estos ácidos grasos esenciales en los alimentos que tanto a nosotros nos interesa para mejorar la salud tanto del bebé como de la madre? Tenemos el aceite en el omega 6, aceites de semilla en general, girasol, sésamo, soya, maíz, cacahuete. Alimentos elaborados con esos aceites, fritos, chips, snacks, pastas, pero que sean con esos aceites. Aguacate, semillas y frutos secos. En el omega 3 tenemos principalmente el pescado azul, nueces, semillas de lino molidas, semillas de chía molidas y en menor cantidad que las anteriores, legumbres, semillas y frutos secos. Entonces, el contenido de omega 3 y omega 6 en la dieta serían los siguientes alimentos, además de los aceites. Sabemos que el omega 6 es el ácido linoleico, que va a convertirse en el organismo en ácido araquidónico. Entonces, al ingerir aceite de girasol, aceite de maíz, aceite de soya, aceite de onagra, aceite de algodón, prímula, borraja, germen de trigo, nueces y piñones, esto va a conllevar a la transformación del ácido araquidónico y vamos a tener ahí las grasas de animales alimentados con semillas y yema de huevo. En el omega 3 aquí tenemos el alfa linolénico, tenemos las nueces, semillas o aceite de lino, linaza y soya, cloroplastos de hojas verdes. Y cuando ya se transformaron a EPA y DHA, eso lo vamos a tener en el atún, arenque, salmón, caballa, que no la conseguimos aquí, sardina, aceites de pescado y algas marinas. Estos pescados azules son los que tienen el omega 3. Recientes investigaciones, múltiples investigaciones científicas con respecto a los beneficios del omega 3 durante la gestación y la lactancia sobre la composición de ácidos grasos de la leche materna en los primeros meses de vida. Este trabajo fue realizado en, en la revista Nutrición Hospitalaria, volumen 38, número 4, en Madrid, en agosto de 2021, en el cual se analizaron 7 estudios clínicos aleatorios de los que se obtuvo un aumento significativo de las concentraciones de ácido docosahexanoico en la leche materna y después de la suplementación en comparación con los grupos de control. Un estudio evaluó la dosis necesaria para alcanzar un 8% del DHA en los eritrocitos y un 1% del DHA en la leche humana, alcanzándose estos niveles con una suplementación cercana a 1 gramo de ácido de docosahexanoico y más ácido eicosapentanoico. Se demostró que sí, después de la suplementación había aumentado el DHA en estos pacientes con respecto a los grupos de control. Finalmente se encontró un ensayo que utilizó la suplementación en pequeños aportes, no de DHA, sino de ácido alfa-linolénico, sin generar cambios significativos en la composición de DHA de la leche humana, pero sí en el contenido de ácido linolénico. Pero al aumentar el ácido linolénico, pues inmediatamente, cuando haya la conversión hacia el DHA, entonces va a aumentar el LC-PUFA. Por lo tanto, se infiere que la suplementación con omega 3 modifica de forma beneficiosa los niveles de DHA y EPA en la composición de la leche humana en las mujeres embarazadas y durante la etapa de lactancia. Otro estudio de análisis de pediatría eh, en la unidad de nutrición clínica de Madrid, España, el doctor Sanjurjo y colaboradores
abordan en su artículo el estado plasmático de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga en el recién nacido. Aquí, en este estudio, se estudian los ácidos grasos omega 3 y omega 6 en plasma al nacer y al año de edad y relación con el tipo de alimentación. Aquí no específicamente en el contenido de leche humana, sino en la alimentación complementaria, para que vean lo importante que son, no solamente en la leche humana, porque va a transmitirlo la madre, sino que después que el niño inicia la alimentación complementaria, es importante continuar con la dieta que sea rica en LC-PUFA. A lo largo del estudio, se hace referencia a la importancia de sus hallazgos en relación a la recomendación de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica sobre la introducción de alimentación complementaria. En concreto, los autores señalan como una posible causa de la disminución de la concentración de DHA a lo largo del primer año, que las guías de EPSCAN recomiendan la supresión del huevo y el pescado durante el primer año de vida debido a problemas alérgicos. En ese entonces recomendaban y se dieron cuenta que hoy en día ya nosotros en la alimentación complementaria podemos introducir ya el huevo, ¿verdad? Y otros alimentos que antes se prohibían en aquellos casos alérgicos. Pero es importante hacer notar que en este trabajo el comité que estudió eh, que hizo el estudio y que después hizo la discusión, aconseja incluir buenas fuentes de hierro y LC-PUFA, pescados grasos, en la dieta de alimentación complementaria. Es evidente que algunos alimentos son más alergénicos que otros, huevos, pescados, frutos secos, mariscos. Sin embargo, no hay datos que soporten que la introducción tardía de estos alimentos prevenga o retrase la aparición de las alergias. A partir de estas consideraciones, en este trabajo y se dijo que no se retrasaran estos alimentos para evitar durante el primer año la disminución del DHA. Por lo tanto, estos alimentos deben introducirse una vez iniciada la alimentación complementaria. Esta recomendación contrastó con el Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología, pero ayudó a, a que hoy en día se utilicen y se eviten estas alergias utilizando los LC-PUFA que antes se dejaban de usar por un año o año y medio hasta 2 años pensando que era dañino para las alergias y resulta que el niño tenía problemas de otra índole porque no había el desarrollo como debía ser a nivel cerebral. La biodisponibilidad de una adecuada cantidad del LC-PUFA en el primer año de vida parece tener potenciales consecuencias para el desarrollo intelectual y para la función inmunitaria, pero también la prevención de la enfermedad cardiovascular en la edad adulta. ¿Qué nos indica esto? Que nosotros debemos darle ya de inicio para prevenir la enfermedad cardiovascular y para prevenir todas estas deficiencias en el niño, debemos de iniciar de una vez los LC-PUFA posteriormente a los 6 meses de vida, cuando comenzamos la leche, la alimentación complementaria. Eh, en conclusión, el DHA y el ácido araquidónico son fundamentales tanto en la etapa fetal como en los primeros años de vida para ayudar a un desarrollo cerebral óptimo del bebé. DHA y AA son esenciales para el buen funcionamiento celular, cognitivo y neuronal. Hoy por hoy es de gran interés el papel que tienen los LC-PUFA, particularmente omega 3 y omega 6
en el crecimiento cerebral que ocurre desde el tercer trimestre del embarazo y además de los lactantes. Por lo tanto, la OMS recomienda, ¿verdad? Recomienda 200 miligramos diarios de DHA o 300 miligramos diarios de DHA más EPA y recomienda que se limite lo más posible el consumo de ácidos grasos trans, porque recuerden que en el cuadrito que vimos, donde estaba el asterisco, las grasas trans van a inhibir las enzimas que van a transformar los ácidos linoleico y linolénico en LC-PUFA. Entonces es muy importante quedar claro que que en otros estudios de metaanálisis acerca de la suplementación de DHA y ácido araquidónico han demostrado efectos positivos o neutros, pero resultados negativos son muy raros o no se han visto. Por lo tanto, teniendo esta positividad en la suplementación de los LC-PUFA, debemos de darle a la madre durante los primeros meses de lactancia humana el suplemento de omega 3 y posteriormente en la alimentación complementaria el suplemento dietético de omega 3 en los niños, en los bebés. Y cualquier pregunta, cualquier duda, estamos completamente a la orden. Muchísimas gracias. Espero haber les dado una clase suficientemente clara para que nosotros ahora en adelante no nos falte la recomendación a la madre acerca de estos LC-PUFA tan importantes para el desarrollo de nuestros bebés. Muchísimas gracias.